Bien, bien. Marcos, no es que no escuchas. Estábamos esperando que se conecten los demás, ya siendo las 7 en punto, chicos. Buenas noches con todos. Eh, Saludar a los que recién se han ido conectando y vamos a dar inicio a nuestra clase para que el tiempo no nos gane y poder así, al finalizar esta clasecita, tener un momento para poder compartir y absolver dudas, ¿ok? Bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase, no sin antes hacer un breve recordatorio de qué es lo que hemos visto en nuestra clase 2 y nuestra clase 1, ¿sí? Recordemos, hoy es nuestra clase número 3 y según el temario que yo les había compartido en nuestra primera clase, nos toca abordar lo que son dificultades del aprendizaje, ¿sí? No obstante, es necesario que ustedes puedan tener en cuenta cuáles han sido los temas que ya hemos tocado en nuestra clase 1 y nuestra clase 2. Por eso en el chat me van a ir colocando qué recuerdan de la primera y segunda clase. A ver, los leo. A ver, chicos, vamos, en el chat. Que vimos la primera y la segunda clase. A ver, ¿quién se acuerda? Todos, todos. A comentar ahí en el chat. Voy leyendo los mensajes. Estamos en nuestra clase 3. Nos faltan solo 2 clases para dar por finalizado el curso, chicos. ¿Cómo hemos visto la primera y la segunda clase? ¿Recuerdan o no? Sara, buenas noches. Sobre el aprendizaje, Luisa, hablamos de neuropsicología y definiciones. Heriberto, en la primera clase hablamos sobre neuroeducación y neuropsicología, sus diferencias y los autores. Perfecto. Haciendo un hincapié en lo que nos dice Heriberto, neuropsicología y neuroeducación. ¿Recuerdan los que hablábamos en nuestra primera clasecita? Tenemos que diferenciarlo. La neuroeducación sí va a abordar lo que es también bases biológicas del aprendizaje, pero se va a abocar más en poder diseñar estrategias para mejorar el aprendizaje, ¿ok? Nosotros en neuropsicología hacemos lo mismo, sí, sin embargo, le tenemos un valor agregado, que es nosotros tenemos facultades para poder evaluar y hacer diagnósticos o presuntos diagnósticos, ¿ok? Entonces, eso es lo único que nos diferencia. Y en cuanto a las neurociencias, recuerden, lo que nos diferenciaba es que ellos abordan de manera general todo el estudio del sistema nervioso, mientras que nosotros en neuropsicología nos vamos a basar netamente en el estudio de los procesos fundamentales de lo que se llama aprendizaje, enseñanza. Entonces, nosotros nos vamos a basar netamente en estudiar lo que son procesos mentales, ¿sí? Entonces, no vamos a estudiar de manera general el sistema nervioso, no, sino que abocarnos específicamente en áreas del cerebro que están muy relacionadas con el tema de aprendizaje. Alison, aprendimos y profundizamos sobre cada filósofo. Exacto, también vimos, ¿no? La historia, cómo se ha ido desarrollando la neuropsicología, ¿no? Desde tiempos atrás. ¿Cuáles han sido nuestros autores más relevantes? ¿Quiénes han tenido aportes para que hoy por hoy la neuropsicología se pueda tener bases bien fundamentadas de esta rama de la neurociencia? Heriberto nos dice, en la segunda clase hablamos sobre el sistema nervioso central, periférico, hormonas y cómo influyen en el aprendizaje. Exacto. Vimos más que todo las bases, como lo dije hace un momento, bases biológicas, ¿no? ¿Cómo se da este proceso de aprendizaje, ¿no? A nivel interior, a nivel de las facultades que tiene el cerebro cuando nosotros vamos a aprender algo, ¿ok? Hablábamos mucho de la sinapsis, ¿no? Que es un proceso tan importante, fundamental, pero tan minúsculo, ¿no? Que no parecería que es la raíz de todo lo que va a desencadenar, ¿no? La transmisión de información que hay en esta sinapsis de neurona a neurona, sin contacto. Recuerden, las neuronas no tienen ningún tipo de contacto, sino hay un pequeño acercamiento en el cual hay neurotransmisores, que son sustancias químicas,
¿ok? Neurotransmisores que van a ayudar a que estas neuronas pasen información tras información sin que se puedan llegar a tocar, ¿sí? Entonces, sinapsis principal o es el eje de todo este proceso de información, ¿ok? Bien, entonces el día de hoy, ya teniendo claro lo que es la historia de la neuropsicología y las bases biológicas del aprendizaje, nos toca entender qué dificultades se presentan durante el proceso de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué dificultades vamos a encontrar en nuestros niñas, niños o adolescentes o incluso en la edad adulta, ¿no? Porque a veces los papás no le pusieron foco cuando eran niños y recién cuando son adultos se enteran que de repente tienen un déficit de atención o un déficit de atención e hiperactividad. Entonces, hoy vamos a conocer un poquito más de esas dificultades, cuáles son las señales de alerta que nosotros tenemos que tener en cuenta, seas papá, mamá que está en esta clase, seas profesor, seas psicólogo, ¿ok? Entonces, vamos a ver alertas que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder abordar, ¿no? Ayudar a mi niño a ver si es que veo que está teniendo problemas en clases, no se puede concentrar, es un signo de alerta en el cual tengo que buscar ayuda profesional, ¿sí? Entonces, nos vamos a lo que es nuestra clasecita. Ya, como de costumbre, el objetivo de la clase de hoy es reconocer los diferentes trastornos del aprendizaje y abordar distintas estrategias de intervención, ¿sí? Recordemos, igual que en nuestra clasecita número 4, vamos a detallar a profundidad lo que es la evaluación y un diagnóstico neuropsicológico. Y en nuestra última clase vamos a hablar básicamente ya de qué estrategias podemos nosotros tomar. Ahora lo vamos a ver de manera general, para que vayan teniendo un previo a nuestra penúltima y última clase, ¿sí? No podemos iniciar esta clase sin antes tener en cuenta qué es un trastorno del aprendizaje, ¿ok? Un trastorno del aprendizaje es la incapacidad persistente, inesperada y específica para adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas y que ocurren a pesar de que el niño tenga inteligencia normal, es decir, no hay ningún... les hablaba en la clasecita anterior, ¿no? Que no podemos nosotros diagnosticar una dificultad o un trastorno del aprendizaje si mi niño tiene o está relativamente normal, mantiene una escolarización adecuada, mantiene un entorno sociocultural favorable. Entonces, si mi niño tiene todo eso y presenta dificultades del aprendizaje, puedo diagnosticar. Pero si mi niño no está con una escolarización adecuada, no tiene un entorno social cultural favorable, no puedo diagnosticar, porque ya no es no podemos culpar o no podemos abocarnos a un trastorno del aprendizaje cuando soy consciente de que las condiciones ambientales en las que tengo a mi niño no son favorables, las condiciones emocionales que mi niño tiene tampoco son favorables. ¿Ok? Entonces, esos son temas bastante marcados que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Los trastornos del aprendizaje están catalogados en los manuales de identificación de condiciones de salud mental, como el DSM, como trastornos del neurodesarrollo. Se caracterizan por tener un componente genético, siendo este origen biológico el que interactúa con factores epigenéticos y del ambiente, generando un impacto en la capacidad de percibir o procesar información verbal o no verbal de manera precisa y eficiente. Ven este pequeño detalle, va a haber un componente genético, eso es lo que yo les comentaba. Mi niño tiene buena educación, mi niño tiene todas las condiciones necesarias y adecuadas para que él pueda tener un proceso de aprendizaje correcto. Sin embargo, no puede, no lo logra. Esa es una dificultad. ¿Y por qué no lo logra? Porque eso escapa de las manos del niño, de los papás, de los docentes. Escapa de las manos de ellos porque nos hablan acá que estamos teniendo un componente genético que está siendo el culpable de esta dificultad o de este trastorno. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo puedo identificar un trastorno? Aquí los criterios que yo tengo que tener en cuenta para decir, ¿estamos hablando de un trastorno de aprendizaje o no estamos hablando de un trastorno?
Tener un trastorno del aprendizaje significa que un niño tiene una dificultad en una o más áreas del aprendizaje, aun cuando su motivación o inteligencia general no están afectadas. ¿Qué criterios de inclusión tengo que tener en cuenta? O sea, ¿qué criterios yo debo considerar importantes para poder diagnosticar o para poder alertarme sobre esto? Las dificultades en el aprendizaje deben ser verificadas a través de un bajo desempeño, que tenga evidencia documentada, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Malas notas en los exámenes. Nuestras boleta de notas, lo que nos entregan cada bimestre o trimestre, ya sea cómo lo maneja cada institución educativa, es es un documento donde nosotros podemos verificar que mi niño está teniendo un bajo rendimiento académico. ¿Ok? ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Tengo que aplicar una prueba, ¿no? No me puedo quedar con que, ya, mi niño tiene mala nota en su examen, mi niño ha salido mal todo este bimestre o trimestre, dificultades del aprendizaje, no. Una vez que tenemos esa evidencia, esa documentación, nosotros tenemos que aplicar pruebas, ¿ok? Pruebas para detectar las dificultades del niño. Ese es un criterio de inclusión. Ese es algo que yo tengo que tener en cuenta. Mi niño tiene bajas notas, se le han aplicado pruebas psicométricas y sí, efectivamente, estamos viendo que hay un trastorno o hay una dificultad en alguna de las áreas, ¿ok? Pero hay una dificultad. ¿Qué más? Las dificultades deben de persistir a pesar de la intervención educativa. Este punto es relevante porque significa que los trastornos son consecuencias de un trastorno que involucra un componente genético y no falta de oportunidades. ¿Qué nos dice Dani? Voy a ver por acá. Te leo, Dani. Exacto, Dani, justo lo que estamos hablando acá. Las dificultades deben de persistir, es lo que nos dice, para nosotros tener un criterio de inclusión, para nosotros considerar un trastorno como tal, estas dificultades tienen que persistir. A pesar de una intervención educativa, nos dice que se va a mantener esta dificultad. Como dice Dani, ¿no? Lectura, escritura, matemáticas, que más adelante vamos a ver a qué tipo de dificultad pertenece cada una de ellas. Efectivamente, no se explican por falta de esfuerzo o inteligencia. Señales comunes incluyen problemas para decodificar palabras, caligrafía. Exacto. Muchas gracias, Dani, por tu aporte. Bien, chicos, entonces en criterios de inclusión tengamos en cuenta esto, ¿no? Criterios de inclusión es una dificultad persistente. A pesar de que hay intervención educativa, mi niño sigue con esta dificultad, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos que tener en cuenta que debemos tener documentación que nosotros podamos verificar, ¿no? Boleta de notas, exámenes, son documentación o evidencia que nosotros tenemos como que mi niño está presentando todas estas dificultades, estas falencias. Y adicionalmente pruebas, pues, ¿no? Pruebas que lo corroboren. ¿Cuál es un criterio de exclusión? ¿Qué quiere decir? ¿Qué criterio yo debo decir, no, esto no es un trastorno del aprendizaje? ¿Qué criterio me permite a mí excluir este presunto diagnóstico o este diagnóstico? Un criterio de exclusión muy importante es el siguiente. El trastorno de aprendizaje se manifiesta en ausencia de déficits intelectuales, sensoriales y educativos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos niños que experimentan problemas en la adquisición de aprendizaje, en realidad más que un TEA, podrían experimentar un retraso en el aprendizaje. ¿Por qué es importante esto? Hablábamos acá de que un niño no puede ser diagnosticado con trastorno del aprendizaje cuando presenta lo que es una inteligencia normal. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener esta división entre trastornos del aprendizaje y retrasos a nivel mental, a nivel de inteligencia, ¿ok? Los retrasos no son considerados en trastornos del aprendizaje, chicos. Entonces, este es un criterio de exclusión, ¿no? Por eso dice, se manifiesta, todos los trastornos del aprendizaje se van a manifestar, pero nunca vas a encontrar en ellos un déficit intelectual, ¿ok? Nunca vas a encontrar una anomalía a nivel de sus procesos mentales como tal, ¿sí? Entonces hay que tener muy en claro esos criterios para poder nosotros, poder hacer un presunto diagnóstico, poder alertarnos.
Aquí. Alertas en los trastornos del aprendizaje. ¿Qué puede ser considerado una alerta para mí? ¿No? De repente soy docente, soy psicóloga o simplemente soy una mamá, un papá o un cuidador que está preocupado, ¿no? ¿Por qué? Porque he visto en mi niño las siguientes alertas. Dificultades para entender el concepto del tiempo. ¿Ok? No entiendo, no puedo diferenciar a nivel de tiempo o espacio. Dificultades para distinguir entre derecha e izquierda, por ahí también es una alerta. Invertir palabras, invertir letras o números. ¿Ok? ¿Qué más? Dificultades para reconocer patrones o clasificar objetos por su tamaño o forma. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tengo, no sé, un juego donde tengo puros círculos, puros cuadrados y puros triángulos y le digo a mi niño, coloca todos los que son círculos, colócalos en un solo lugar. O todos los objetos que son de color anaranjado, mételos en este frasco y no puede, no tiene la capacidad de reconocer estos patrones. Ahí estamos hablando de una clasificación de objetos, sea por tamaño, por forma o por color. Mi niño está presentando una dificultad para poder reconocerlos. Dificultades para entender y seguir instrucciones o mantenerse organizado, ¿ok? Es decir, el niño es incapaz de poder comprender una instrucción, por ende no puede seguir esa instrucción como tal. Dificultades para recordar lo que se acaba de decir o lo que se acaba de leer. Leo un texto pequeño y luego ya no puedo recordarlo. Le dices algo al niño y luego ya no puede recordarlo. ¿Ok? Hablamos ahí de esa dificultad para que el niño pueda retener la información por más pequeña que sea. Dificultad para realizar tareas con las manos, como escribir, cortar, dibujar. Y falta de coordinación al moverse. Esa también es una dificultad. Más adelante vamos a ver por qué. Pero por ahí ya, hoy día, que ya suben las PPT, por ahí descargan sus alertas para todos los que de repente se han sentido identificados hoy con alguna de esas señales de alerta. Factores intrínsecos en el aprendizaje. Desviaciones leves, estados cerebroasténicos, deficiencias sensoriales del lenguaje leves, alteraciones emocionales transitorias, inmadurez afectiva, deprivación psíquica, deficiencias sensoriales y del lenguaje grave, retraso mental, trastorno de la conducta, ¿no? Factores intrínsecos del aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Factores que propiamente corresponden a la parte biológica, a la parte interna de las personas durante el aprendizaje. ¿Qué nos dice? ¿Qué es la inmadurez afectiva? Hace referencia a la educación familiar inadecuada. No han logrado un desarrollo de los componentes de la esfera efectiva acorde a su edad. Generalmente proceden de hogares de padres sobreprotectores e inmaduros que no han propiciado las condiciones para que el niño crezca emocionalmente. ¿Ok? Hablábamos hace un momento que cuando son condiciones como estas, nosotros no podemos diagnosticar un trastorno, ¿verdad, chicos? Porque eso ya no tiene nada que ver con el trastorno, sino más con un factor, en este caso emocional, por un mal ambiente familiar que ha tenido el niño. Sin embargo, es importante que nosotros conozcamos cada uno de estos conceptos. ¿Qué son los estados cerebroasténicos? Se caracterizan por un debilitamiento del sistema nervioso y cuyas causas pueden ser lesiones traumáticas leves del cerebro. Esto también va en nuestros criterios de exclusión. No es parte de un trastorno de aprendizaje, sino ya hablamos de una lesión traumática. Fenómenos residuales de enfermedades inflamatorias del cerebro. ¿Qué más? ¿Qué es la deprivación psíquica? Se identifica como ausencia total o parcial de estímulos psicológicos necesarios para el desarrollo normal de un individuo, ¿no? Cuando esta deprivación es muy intensa y ocurre en las etapas tempranas de la vida, puede llegar a alterar de tal forma el funcionamiento del sistema nervioso. Igualmente, hablamos acá un deterioro a nivel de sistema nervioso. No lo consideramos como una dificultad en el aprendizaje. ¿Es un factor intrínseco? Sí.
¿Es algo que está alterando el proceso de aprendizaje que debería tener de forma adecuada? Sí, pero no me va a llevar a un diagnóstico de trastorno del aprendizaje. Factores extrínsecos en el aprendizaje, pues no, una inadecuada organización del proceso docente educativo, eso más para el tema de la planta educativa. Ausentismo escolar es un factor extrínseco, ¿no? De repente yo como papá estoy pensando que mi niño tiene dificultad en el aprendizaje, pero sin embargo lo hago faltar 3 veces por semana. ¿Qué clase de aprendizaje va a llevar el niño? Si el ausentismo escolar que tiene es inmenso. El abandono social y pedagógico, ¿no? Ahí hablamos del abandono total, ¿no? Por parte del tema pedagógico y también por parte de ya sea familiar o cuidadores, ¿no? Esos son factores extrínsecos. Entonces, mucho detalle acá. Tenemos que conocer, sí, qué cosas afectan el proceso de aprendizaje. Es necesario que lo sepamos para poder nosotros más adelante distinguir cuando hablamos de un trastorno como tal y cuando estamos hablando de otros factores que afectan el proceso de aprendizaje. Esta diapositiva me gusta mucho, chicos. ¿Por qué? Factores biológicos inherentes a los trastornos del aprendizaje. Inherentes a los trastornos del aprendizaje. La neurobiología y la genética. ¿Aquí qué hablamos? En genética hablamos de una predisposición hereditaria con evidencia en trastornos como la dislexia. Hablábamos hace un momento que siempre hay un componente genético en cada una de nuestras dificultades del aprendizaje, ¿no? O al momento que vamos a realizar un diagnóstico de trastorno como tal, hay un componente genético, hay un pequeño componente genético que está causando este trastorno. Por eso que nos dice que hay predisposición hereditaria. Mi papá o mis abuelos de repente han tenido esta dificultad, yo estoy predispuesta a padecerlo. Factores prenatales, complicaciones como exposición a toxinas, malnutrición por parte de la mamá, bajo peso al nacer, impactan sí en el desarrollo cerebral y cognitivo del feto. Y bueno, factores ambientales, pues no, que ya es un factor agregado. En parte de lo que es neurobiología, nos dice que va a hablar más de anomalías en el área cerebral, ¿no? Áreas claves como la corteza, cerebral, que ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Ya que esto se manifiesta a través de los procesamientos fonológicos, la atención, funciones ejecutivas, básicamente la corteza relacionada con los procesos mentales, en pocas palabras. Entonces, hay factores biológicos que nosotros tenemos que tener en cuenta al hablar de trastornos del aprendizaje. En cuanto al medio ambiente, pues entornos de falta de estimulación cognitiva, sistemas educativos inadecuados, aumentando el riesgo y agravando los trastornos del aprendizaje. No nos dice acá que el medio ambiente es el culpable de esta dificultad del aprendizaje, sino que tenemos que tener en cuenta que el medio ambiente puede agravar esta situación. ¿Sí? Entonces, tengamos muy en cuenta esta lámina que estoy presentando. Ahora sí, vamos a hablar de los trastornos, pero antes vamos a ver un pequeño videíto, ¿sí? Vamos a ver un pequeño videíto. Denme un segundo para compartir. A ver. Antes de entrar de lleno a cada una de los trastornos, vamos a darnos tiempo para ver el siguiente video. Los trastornos del aprendizaje son problemas neurológicos en donde afectan la capacidad del niño o del adulto en procesar, codificar y almacenar información. Esto se ve reflejado en los procesos académicos, en la lectura, en la escritura, en el cálculo. Podemos encontrar dentro de los problemas o de los trastornos del aprendizaje la dislexia, la disgrafia y la discalculia. Como decía anteriormente, se pueden identificar en la parte académica. Vamos a ver que los niños tienen dificultades para la lectura, la comprensión. En la escritura vamos a encontrar dificultades en el seguimiento del patrón gráfico.
vamos a encontrar macrografía o letras grandes, distorsión y seguimiento. Los más empleados hasta el momento son la terapia ocupacional, la fonoaudiología, y se hacen adecuaciones a nivel pedagógico y seguimiento. Sobre todo la atención, prestar atención a las tareas, a los ejercicios académicos. En muchas ocasiones tiende también a confundirse o a ser parte del cuadro clínico de los trastornos del déficit de atención con hiperactividad. Cuando el niño presenta déficit de atención, vamos a darnos cuenta que en la mayoría de las ocasiones los niños presentan inatención. Esta inatención, el proceso de atención necesita de la motivación. Cuando no comprendemos lo que estamos escribiendo, lo que estamos leyendo o el proceso pierde motivación, el niño empieza a presentar dificultades para concentrarse, incluso para mantenerse en el puesto de trabajo. Muy bien, chicos. Entonces, ahí ya hemos visto un pequeño intro de lo que va a ser la clasecita en este momento, ya netamente adentrados a lo que son los trastornos del aprendizaje específicamente. Vamos a hablar cada uno de ellos, de los más comunes, ¿sí? De los que más o de los que usualmente se presentan dentro del ámbito educacional. Tenemos lo que es la dislexia. Trastorno específico de la lectura que se caracteriza por dificultades con la precisión o fluidez en el reconocimiento de palabras. Hace un rato nos comentaba, ¿quién era? David, creo. Dani, acerca de cada uno de las especificaciones, ¿no? En este caso, la dislexia básicamente nos habla de una dificultad en la decodificación, dificultades en la ortografía. Las personas con dislexia, chicos, pueden tener problemas para identificar palabras, para comprender textos escritos y pueden evitar la lectura, ¿no? Muchas veces no son personas que les gusta leer. La dislexia es quizá el trastorno del aprendizaje más conocido y estudiado. Se caracteriza por dificultades específicas y persistentes en la adquisición de la lectura, a pesar de que el niño posee una inteligencia normal y ha recibido una instrucción adecuada. Eso siempre lo tenemos que tener claro. A pesar de que hay una inteligencia normal y a pesar de que hay instrucción adecuada y factores ambientales adecuados, el niño tiene esta dificultad. ¿Sí? Entonces la dislexia básicamente es para nosotros poder tenerlo así, a grosso modo, en palabras cortitas, es la dificultad a nivel de precisión, fluidez en el reconocimiento de palabras, decodificación, problemas con la lectura y la comprensión de textos. ¿Qué más tenemos aparte de la dislexia? Disgrafia. ¿Qué nos dice la disgrafia? Es un trastorno que afecta la habilidad de escritura, ¿no? Grafia, escribir, escritura, evidenciado por dificultades en la coherencia, claridad y organización de las ideas al escribir. Sé lo que quiero decir, sé lo que quiero escribir, pero al momento de plasmarlo en el papel tengo dificultades. Puede incluir problemas en la ortografía, la gramática, la puntuación y la organización de las ideas en el papel. Aunque a menudo se asocia con una caligrafía deficiente, este trastorno abarca una gama más amplia de dificultades relacionadas con la escritura. A veces tenemos estos casos de disgrafia, ¿no? Y muchas veces se confunde con que el niño simplemente tiene una mala caligrafía o una caligrafía deficiente. Sin embargo, es más que esto. Los niños con disgrafia pueden presentar problemas en varios aspectos del proceso de escritura, que incluyen no solo la forma y el tamaño de las letras, sino también la organización y coherencia de lo que yo voy a escribir, del contenido. Va más allá la disgrafia de una caligrafía deficiente, es lo que nos tratan de decir. No solamente es que el niño no puso bien los puntos, que el niño no escribió bien, no, sino que nos habla también de que
el niño tiene poca capacidad de hilar esas ideas al momento de escribirlas, ¿ok? De organizar la forma en la que quiere escribir lo que él está pensando o lo que él ha entendido. Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado. Va más allá de una caligrafía ilegible, como nos decía Dani. Continuamos. Discalculia. Trastorno específico de las habilidades matemáticas, chicos, que puede afectar la capacidad para entender números, aprender cómo manipular números, realizar cálculos matemáticos y aprender conceptos matemáticos básicos. La discalculia es un trastorno del aprendizaje que afecta la capacidad para comprender y manipular números y conceptos matemáticos. Los niños con discalculia suelen tener dificultades significativas para realizar cálculos básicos, entender relaciones numéricas y resolver problemas matemáticos, ¿ok? Igual que los otros trastornos, chicos. Por más que mi niño tiene una inteligencia normal, por más que mi niño tiene condiciones adecuadas para que él pueda desarrollarse, hay esta dificultad, ¿sí? La discalculia, simplemente acuérdense, ¿no? Calculia, cálculos, es toda esta dificultad que va a tener el niño o adolescente para poder desarrollar cualquier tipo de operación o proceso que implique manipular números o cálculos matemáticos. Así de sencillo. También tenemos trastornos del aprendizaje no verbales. ¿Qué quiere decir esto? Trastorno de los aprendizajes no verbales. Ese trastorno afecta las habilidades motoras, la memoria visual, la memoria espacial y las habilidades sociales. Las personas con el trastorno de aprendizaje no verbal pueden tener dificultades para interpretar señales no verbales, como el lenguaje corporal, la expresión facial. Los niños con trastorno del aprendizaje no verbal tienden a mostrar un desarrollo temprano del lenguaje que puede parecer incluso avanzado para su edad. Son capaces de leer y hablar con fluidez y suelen poseer un vocabulario extenso y habilidades gramaticales adecuadas. Sin embargo, a medida que avanzan en la escolaridad, emergen dificultades significativas en áreas que requieren habilidades no verbales. Por ejemplo, tienen problemas con la interpretación de gráficos, tienen problemas con la interpretación de mapas y diagramas, así como la realización de tareas que implican orientación espacial, como ensamblar rompecabezas, como el manejo del espacio en una hoja de papel, ¿no? Le digo, puedes dibujar esto en la hoja y no puede ubicarse, lo va a hacer de repente en una parte en específico. Entonces no hay esa capacidad de poderse ubicar en el espacio como tal. No hay esa capacidad de orientación espacial, como bien nos dice acá, ¿no? Y aquí ya no hablamos de problemas a nivel de escritura, a nivel de números, no, sino que hablamos de otro tipo de dificultades que también lo engloba los trastornos de aprendizaje. ¿Sí? Problemas, mi niño no puede armar o tiene mucha dificultad para poder armar lo que son rompecabezas. Entonces, posiblemente trastornos del aprendizaje no verbal. Efectivamente, Dani, como dice acá, suelen tener buenas habilidades verbales, pero les cuesta conectar información y entender sutilezas. No entienden las señales. Ok, bien. Continuamos. Principales trastornos del aprendizaje, ahí también encontramos lo que es el TDA, chicos, ¿sí? Perdónenme, el TDAH. Bueno, el TDA también, pues, ¿no? Porque es un déficit de atención. Pero en este de aquí nos dice que es otro de los trastornos del aprendizaje bastante conocido, ¿no? Que se manifiesta a través de una marcada dificultad para mantener la atención, así como por un comportamiento impulsivo o hiperactivo. Los niños con TDAH suelen mostrar un bajo rendimiento académico debido a su incapacidad para concentrarse durante periodos prolongados. Es difícil que ellos puedan mantener la atención. ¿Quién no conoce de personas por ahí o familiares cercanos con este diagnóstico? Lo que les impide completar tareas escolares con éxito. Además, pueden tener dificultades para seguir instrucciones,
organizar actividades y permanecer sentados en clase. Bastante marcado el tema de los niños con TDAH, muchas veces no pueden permanecer en un solo lugar. ¿Ok? Entonces, conociendo ahí más a fondo lo que es el TDAH. Bueno, aquí un breve recordatorio del acompañamiento, ¿no? Que tiene que llevar alguien diagnosticado con un trastorno del aprendizaje. Los profesores y personal de apoyo deben contar con información clara sobre las fortalezas y debilidades de cada niño, siempre con una visión dinámica. Es decir, cuando hablamos de visión dinámica, nada de la educación antigua, la educación clásica regular que puedo llevar, no, sino que tengo que tener otro panorama de cómo puedo educar a mi niño de acuerdo a sus fortalezas y debilidades, de acuerdo a las necesidades, tan sencillo como eso. Tengo que tener la visión de cómo poder orientarlo de acuerdo a las necesidades que él tiene. De esta manera podrán diseñarse los apoyos a ofrecer, privilegiando un enfoque de trabajo centrado en la persona. Todo mi trabajo tiene que estar centrado en el niño, en el tipo de requerimientos que éste necesita. No es posible explicitar recomendaciones específicas que pueden utilizar los profesores en la sala de clase o a los padres en el lugar. Esto porque la manera en la cual las dificultades específicas en el aprendizaje se manifiestan de forma particular en las personas implican retos específicos dependiendo del perfil de fortalezas y debilidades, ¿no? Podemos tener nosotros decir, ya, para todos los niños que tienen dislexia deben hacer esto. No, eso es lo que nos trata de decir este texto, ¿no? Porque nos dice que cada dificultad del aprendizaje se va a manifestar de una forma particular. Cada niño va a ser un reto. ¿Y cómo tengo que abordarlo yo? Tengo que tener claro cuáles son las fortalezas y debilidades del niño que voy a abordar. Eso es lo que nos trata de decir. Por eso nos habla de no hacer especificaciones generales. Algunas estrategias que nosotros podemos tener en cuenta, lo siguiente. Fomentar el autocuidado familiar. Recuerden que hablaba la sesión anterior de lo importante que es el apoyo emocional, el apoyo familiar, el apoyo en casa. Por eso es que nos dice que como parte de nuestras estrategias tenemos que tener en cuenta el autocuidado familiar. El manejo de un trastorno del aprendizaje puede ser estresante para toda la familia, por lo que es importante que los padres también cuiden su bienestar. En esta parte, chicos, hay que hacer un hincapié. Si ustedes consideran que tener un niño en casa con un diagnóstico de trastorno del aprendizaje es difícil, porque muchas veces el papá no sabe cómo abordarlo, imagínense para el niño. Si para ustedes que son adultos, muchas veces es difícil e incluso un poco estresante porque no tengo las herramientas adecuadas, no tengo las formas adecuadas de poder orientarlo. Imagínense para un pequeño que está con este trastorno del aprendizaje, que tampoco no sabe cómo manejarlos. Entonces, el niño no se siente comprendido en la escuela, porque obviamente dentro de la escuela los niños se dan cuenta. ¿Ustedes creen que un niño no se da cuenta cuando él de repente tiene bajas calificaciones en su examen de matemática y los demás sí lo hicieron bien? ¿Creen que el niño no puede de repente diferenciar eso? El niño puede diferenciarlo. Entonces, si ya dentro de su aula o de su salón de clases se siente diferente, no tenemos que también tener en casa un lugar donde me sienta diferente, ¿no? Por eso es que es importante el autocuidado familiar. Por eso es que si el papá siente que esta situación se le está escapando de las manos, vaya y busca orientación, se informe, para que le pueda facilitar al niño este proceso de poder encontrar una ayuda o intervención adecuada. Entonces, fomentemos siempre el autocuidado familiar. Se cuidan los papás saben cómo poder manejar esta situación, le dan un buen trato al niño y le dan buenas herramientas al niño, entonces todos estamos felices. ¿Qué más? La creación de un entorno estructurado y predecible. ¿A qué nos referimos con
creación de entornos estructurados y predecibles. Un hogar organizado y con rutinas claras puede reducir el estrés, tanto para el estudiante como para la familia. No saben cuán importantes son las rutinas a nivel general para todas las personas, pero si hablamos específicamente de niños con algún diagnóstico como tal a nivel de aprendizaje, las rutinas crean un ambiente seguro, ¿ok? Porque son predecibles. El niño no está a la expectativa de qué es lo que puede hacer hoy, más tarde, mañana, pasado, no, sino que tiene rutinas claras. Y cuando nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer, hablo también yo como adulta, si tenemos claro qué es lo que vamos a hacer durante el día, mis niveles de estrés van a disminuir. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que se viene. No estoy a la expectativa de algo, sino que tengo claro y organizado mi día a día. Entonces, siempre se recomienda eso, crear entornos estructurados y predecibles para los pequeños. ¿Qué más? Establecimiento de una comunicación abierta y de apoyo. Mantener una comunicación abierta y constante con el hijo es clave para crear un entorno de apoyo en el hogar. Lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Muy aparte del autocuidado, nunca dejen de lado lo que es la comunicación abierta y de apoyo para el niño. ¿Cómo te sentiste hoy día? ¿Cómo te fue? ¿No? Que el niño se pueda abrir, que el niño pueda saber que su entorno seguro lo puede encontrar en casa. Búsqueda de apoyo externo. Las familias no deben dudar en buscar apoyo externo cuando lo necesitan. Ahí podemos hablar de grupos de apoyo para padres, asesoramiento familiar, colaboración con profesionales de la salud mental, ya que ellos nos pueden proporcionar estrategias adicionales para manejar estos retos, estos desafíos asociados con los trastornos del aprendizaje. Estos recursos ofrecen no solo asesoramiento práctico, sino también un espacio para compartir experiencias y recibir apoyo emocional. No duden, si acá tengo papás, mamás que están pasando por eso, no duden en buscar apoyo externo. ¿Ok? Entonces, por ahí que siempre ténganlo en cuenta. De repente estoy en un grupo de apoyo buscando asesoramiento familiar, pero siento que no me está ayudando, que no es suficiente. Voy y busco un profesional de la salud mental que me pueda ayudar, que me pueda de repente orientar, si es necesario que me pueda derivar de repente. Desarrollo de habilidades de autorregulación. La autorregulación es crucial para que los estudiantes manejen el estrés y las emociones negativas que pueden surgir debido a sus dificultades del aprendizaje. Técnicas como la respiración profunda, la meditación, la práctica de la atención plena pueden ayudar a los estudiantes a calmarse en situaciones de ansiedad, como durante exámenes o tareas desafiantes. Hablábamos hace un momento de que el estudiante muchas veces genera conciencia de que algo está mal dentro de él. Si hablamos de niños muy pequeñitos, hablamos de que este pequeño se puede dar cuenta, cómo los demás logran entender cosas que él no puede entender, cómo los demás logran de repente prestar atención mientras que él no puede sostener esa atención. Entonces, muchas veces todo esto que el niño está cargando desemboca ya sea en conductas disruptivas, desemboca en una crisis en la que el niño de repente se ponga a llorar, se ponga a gritar, emociones negativas como tal. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta qué habilidades puedo yo enseñarle a mi hijo para que éste pueda autorregularse, ¿no? O yo como docente también, qué técnicas puedo manejar, qué herramientas puedo manejar para poder regular a mi niño o niña que está en crisis. Entonces, es importante la parte emocional. Uso de técnicas de organización y planificación. Los estudiantes con trastornos de aprendizaje a menudo luchan contra la organización y la gestión del tiempo. Lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Muy aparte de lo que son rutinas, también podemos agregarle lo que son agendas, listas de tareas, los horarios visuales, pues, ¿no? Ya que estos le ayudan a mantenerse al tanto de sus responsabilidades escolares. Dividir las tareas en pasos más pequeños y manejables es una estrategia efectiva, que reduce la sobrecarga cognitiva y ayuda a evitar la procrastinación. ¿A qué se refiere con darle lo que son instrucciones a mi niño donde no lo sobrecargo de información? Recuerden ustedes que si tengo un niño que tiene dificultades para poder prestar atención, si yo le doy
instrucciones con mucha carga de información, el niño no lo va a hacer. Entonces tengo que ser consciente de que cada instrucción que yo le doy tiene que ser de manera breve pero clara, que él lo pueda entender y que él pueda abordarlo, que él lo pueda realizar, ¿sí? Entonces, habla mucho del tema de la gestión de tiempo, habla mucho de incluirle lo que son agendas, la lista de tareas, entonces por ahí que lo podemos tomar en cuenta. Desarrollo de habilidades sociales. Es importante el tema de que mi niño tenga habilidades sociales, chicos. ¿Por qué? Porque las dificultades del aprendizaje pueden afectar a las interacciones sociales, lo que a menudo lleva al aislamiento. Participar en actividades grupales dentro y fuera de la escuela pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades sociales como la empatía, la cooperación y la resolución de conflictos. Aquí, ¿a qué se refiere esto? Cuando nosotros tenemos... Ok, Lizeth, a ver. Cuando nosotros tenemos alguna dificultad en el aprendizaje, muchas veces ocurre esta situación en la que va a haber un aislamiento del mismo niño. Puede ser del mismo niño con el trastorno o puede ser del grupo que decide aislar a este niño porque de repente consideran que no va en la misma sintonía, que no es igual, que no maneja los mismos, los mismos conceptos que ellos. Entonces, para eso que es importante y fundamental que yo le enseñe a mi niño que a pesar de la dificultad del aprendizaje que él tiene, puede manejar ciertas habilidades sociales para que se pueda relacionar de manera correcta. Entonces, no dejemos de lado el tema de las habilidades sociales, es súper importante. Bien, chicos, vamos a habilitar los micros para que, a ver, podamos conversar un poquito acerca de algunas experiencias que tienen, de repente algunas dudas. Como verán, a ver, voy a dejar de compartir. Denme un segundo. Ok. Como verán, hemos visto algunas de las estrategias a nivel general, ¿no? De forma muy general. Sin embargo, en nuestra última clase vamos a abordar ya específicamente estrategias como tal. ¿Qué estrategias puedo yo utilizar? Voy a habilitarle los micros para poder compartir, para poder comunicarnos. Listo, chicos, pueden habilitar sus micros. Tenemos 10 minutitos para poder compartir algunas dudas, algunas experiencias, algunas incógnitas y poderlos ayudar con respecto a ello. Muchas veces en las reuniones tengo papitos, mamitas que tienen niños con algún tipo de trastorno. Entonces, a ver, los escucho. Ya pueden habilitar los micros los que quieran participar de forma ordenada. Hola, muy buenas noches. Este año escolar que finalicé, tuve un niño por poco tiempo, lo cambiaron de aula, ya que el niño presentaba una conducta disruptiva. Era difícil lograr su atención en las diversas actividades, mantener una relación de armonía con sus compañeros o con la docente. Y sus padres se negaban a aceptar toda esta situación. En este caso, ¿cómo abordar con esos papás que se niegan a aceptar de alguna manera toda esta situación que se genera con el niño en el aula? Porque cuando fueron abordados, siempre persistió la negación. No, mi hijo no se comporta así, mi hijo no hace eso, en casa él es maravilloso, él es excelente. Y nos hacían quedar como las personas que estábamos de alguna manera
pues señalando a su hijo o de alguna manera hablando mal. ¿Cómo abordar esto con esos papás? Porque ahí hay claramente varios, no sé si es la terminología correcta, como varios trastornos. No sé si podrías darme un poco de orientación respecto a esto. Hola, Lisbeth. En este caso es lamentable, sí, y me ha tocado también en algún momento lidiar con estos papás que muchas veces se niegan. Inclusive a mí me ha tocado lidiar con papás psicólogos que se niegan al diagnóstico del niño o al presunto diagnóstico que uno como tal les brinda, pues, ¿no? Porque como siempre lo digo, recordemos que hay momentos necesarios en los que nosotros tenemos que hacer, tenemos que derivar a otros especialistas, ¿no? Neuropediatras como tal, muchas veces. Entonces, recuerden siempre que el trabajo es un trabajo en equipo. El docente y en escuela se puede hacer un trabajo impecable, un trabajo maravilloso, pero si no tenemos el apoyo de los papás en casa, no vamos a ver resultados satisfactorios como tal. En este caso, lo único que te podría decir es que muchas veces tendríamos que agotar todos nuestros esfuerzos en que los papás puedan evidenciar eso. Por ejemplo, si veo que el niño tiene dificultades del aprendizaje, brindarle documentación que ellos puedan verificar, ¿no? Por ejemplo, su boleta de notas, exámenes, donde evidentemente el niño está presentando una dificultad. Invitar a los papás a talleres, a charlas donde se hable sobre todo este tipo de dificultades a nivel de aprendizaje, orientarlos, pero si el papá está totalmente cegado, si el papá no quiere aceptarlo, no hay más que hacer. Nosotros desde la posición, desde la plana educativa, podemos trabajar, sí. Podemos de repente tener la predisposición para intervenir, sí. Sin embargo, como siempre digo, cuando tenemos nosotros padres involucrados en el proceso, los resultados son satisfactorios. Pero cuando los papás no están involucrados, y más aún cuando el papá no quiere aceptarlo, pues no hay más que nosotros podamos hacer. No está, eso ya es algo que escapa de nuestras manos. Mariela, buenas noches. ¿Qué tipo de exámenes le realiza el neuropediatra? Los neuropediatras van a hacer un examen más exhaustivo a nivel de las funcionalidades del cerebro, que son cosas que, por ejemplo, yo como psicóloga no lo puedo realizar. Ellos te van a solicitar exámenes, te van a solicitar otro tipo de evaluaciones, ¿ok? Que muchas veces es necesario para nosotros poder tener en cuenta nuestros criterios de inclusión o exclusión. Entonces, bueno, nada, con respecto a Lisbeth, te deseo mucha suerte. Muchas veces, como te digo, tenemos que agotar todos nuestros esfuerzos cuando tenemos este tipo de papás. Ya te expliqué mi experiencia. A mí me tocó lidiar con papás que eran psicólogos en algún momento y se negaban, siendo psicólogos, se negaban al diagnóstico de su niño. Y no hubo más opción que tener que evidenciar por parte de los docentes todas estas dificultades a través de exámenes, a través de boletas de notas y derivar de repente a otra área de lo que era psicología para que puedan especialistas básicamente en todos estos procesos de atención, concentración, brindarle a los papás algo que ellos no querían ver, ¿no? Como evaluaciones necesarias, evaluaciones psicométricas que dan como resultado que hay algún déficit de atención, que hay alguna dificultad en el aprendizaje. A ver, Katherine nos dice, estoy súper, bueno, Katherine, espero que te mejores. Me tocó un niño hiperactivo y la madre no aceptaba nada. La última semana le pregunté al niño qué le gustaba y todas las tareas eran en base a lo que a él le gustaba, pero con el tema asignado. Sí, lo que pasa es que como bien lo dije hace un momento, chicos, nosotros tenemos que encontrar las fortalezas y debilidades de mi estudiante. ¿En qué consiste armar nosotros un plan de intervención de acuerdo a las necesidades? Tenemos que encontrarle algo que motive al niño a este proceso de aprendizaje. Recuerden que siempre les he dicho que el aprendizaje está ligado de una motivación. Yo aprendo motivado de algo. Aprendo a hablar porque tengo la motivación de que necesito ser escuchado, tengo una necesidad como tal.
y me motiva a hablar, porque finalmente si hablo y digo, mamá, quiero comer, pues voy a tener el alimento que yo quiero. Entonces, estoy motivado, sea por una necesidad o no, estoy motivado por algo. Entonces, el aprendizaje va de la mano con la motivación. Nosotros, como tal, tenemos que encontrar esa motivación. ¿De qué forma mi niño puede aprender? El aprendizaje puede entrar de muchas formas. Yo les hablaba hace un par de días. Hay niños que te van a entender y van a aprender con cosas más visuales, ¿no? A ellos ponles láminas, ponles dibujos, ponles cosas muy coloridas, van a entenderlo, van a captar su atención. Hay niños que no, hay niños que te van a aprender y te van a entender a través de canciones, ¿no? El tema más auditivo, ¿no? Más de los sonidos. Hay niños que te van a aprender más de forma visual, ¿ok? Entonces, tengo que buscar yo cómo puedo llegar a ese niño, cómo puedo direccionar mi plan de intervención, ¿ok? Porque también cuando hacemos un plan de intervención no podemos hacer un plan donde el niño también se aburra, donde el niño también siente que cada vez que van a abordarlo a él, pues es un mal momento para él. No, el niño tiene que estar motivado en ese proceso de intervención que vamos a realizar. Alejandra nos dice qué hacer con el bullying en la adolescencia. Bueno, el bullying no está dentro de lo que es trastornos del aprendizaje como tal, pero ¿cómo lo podemos manejar? Básicamente, en primera instancia tenemos que detectarlo, detectar a cada uno de los integrantes, manejarlo depende de la gravedad del asunto. Muchas veces psicoterapia para la persona afectada y también para el agresor, dar talleres, ¿cómo podemos prevenirlo, Alejandra? Siempre teniendo lo que son talleres de prevención donde trabajo la amistad, trabajo la empatía, trabajo el respeto. ¿Qué puedo hacer cuando la situación ya se dio? Nada, simplemente buscar ayuda profesional. Muchas veces las víctimas de bullying, y bueno, no solo las víctimas, los agresores también necesitan lo que es un apoyo profesional, porque para que haya llegado al punto de ser un agresor es porque antes fue una víctima y está repitiendo esos patrones. En cuanto a la víctima, pues buscar lo que es ayuda profesional para que pueda salir de ese momento por el que ha pasado, para que pueda superar ese momento. ¿Sí? Pero más que todo yo me aboco, por ejemplo, en el tema educativo nos abocamos bastante a la prevención del bullying. ¿Sí? Ok, bien, chicos, nos quedan 3 minutitos para finalizar la clase. No obstante, recuerden siempre el tema de la certificación, ya solamente nos quedan 2 clases. La próxima clase hablamos ya de la evaluación y el diagnóstico como tal. De repente, ¿qué pruebas por ahí puedo manejar para hacer alguna evaluación y poder diagnosticar? Y la última clasecita ya es estrategias específicas, ¿no? Ahorita estamos viendo estrategias de manera general, pues, ¿no? A grosso modo, pero la última clase sí nos vamos directamente a estrategias puntuales que cada uno puede aplicar, ya seas docente, ya seas psicopedagogo, ya seas papá o mamá o cuidador de un niño diagnosticado con un trastorno del aprendizaje. Okay, entonces, nos quedan 2 clases, todavía estamos a tiempo. Consulten a los administradores del grupo en el que están por el tema de la certificación. Si están en Perú, el costo es 50 soles y si están en el extranjero, es en dólares para que se los puedan facilitar, ¿sí? Pero consulten. Certifíquense, porque como lo dijeron en el previo a este curso, es necesaria siempre una documentación que certifique que ustedes han llevado este curso, ¿no? Entonces, certifíquense, les va a ayudar mucho a abrir lo que son oportunidades laborales, para que ustedes puedan tener más oportunidades como tal, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, consulten, escriban a los administradores por el tema de la certificación. Recuerden que las clases son totalmente gratuitas, pero la certificación es lo único que tiene un costo adicional, ¿sí? Espero que hayan aprendido mucho de la clase del día de hoy, dificultades del aprendizaje. Nos vemos el día sábado para poder hacer un review, un recordatorio de todo lo que estamos avanzando y continuar con evaluación y diagnóstico en neuropsicología educacional, ¿sí? Listo. Muy buenas noches a todos, cuídense. Buenas noches. Chao, Elena, muchas gracias.